Vale, prueba de fuego. ¿Ya ven la presentación? Sí, sí, ya sé. Sí. Vale. Ahí ven los 3 bloques. Sí. Sí, sí. Ahí ven una imagen con varios cuadros de colores. Sí. Sí, también. La ciudad de Acapulco. Sí. Ajá. Sí, también. ¿Viste la presentación? Así es. Va, súper, va. Muy bien. Ya ganamos el primer duelo de la noche. Muy bien. Bueno, ahora sí, una disculpa, no sé qué pasó, pero ya quedó. Vamos a retomar donde nos quedamos rápidamente. Esta es la primera diapositiva, ¿ok? Es de cómo está dividido, clasificado PIA. Recuerden, PIA, Publicación de Información Aeronáutica, una publicación autorizada y revisada por CNA, donde especifica todas las cartas y todas las relaciones hacia los aeródromos en el territorio mexicano, así como el espacio aéreo. ¿Okay? Pregunta de CIAC, ¿cómo está clasificado? En 3 partes. ¿Cuáles son estas 3 partes? Generalidades, en ruta y aeródromos. ¿Ok? Ahora, estas 3 principales partes, ¿cómo están subdivididas? Bueno, en las 5 partes de generalidades que les coloco aquí, de Gen 0 a Gen 4, en ruta en 7, de NR0 hasta NR6, y aeródromos en 4, ¿ok? ¿Cómo me lo van a cuestionar? En la cantidad de número. Es decir, cómo está subdividido la parte gen de acuerdo a PIA, ya mi respuesta sería en 5. O en su defecto, gen 0, gen 1, gen 2, gen 3, gen 4. Como tal no vienen los subtítulos de cada una de las subdivisiones. Sin embargo, yo se los anoto aquí. Igual lo pueden visualizar en el libro de PIA, que está en la bibliografía del Drive, para que solamente estén enterados. Insisto, es mejor prevenir ese conocimiento a encontrárselo en el examen. ¿Ok? Ahora. O sea, ¿en qué está dividido cada uno? Sí, bueno, la cantidad del número, que les digo, generalidad es 5, en ruta 7 y aeródromos 4. Y yo no he escuchado que venga una pregunta así, pero para prevenirnos, identificar qué es cada uno de los subtítulos de cada subparte. ¿Va? Esto es lo único como tal que nos interesa
del PIA de México. Todo lo demás es cartas de navegación, interpretación y simbología de cartas de navegación. Voy con esta imagen, con las siguientes 3 diapositivas. Por favor, Edgar, ¿podrías regresar tantito la anterior? Perdón. Claro. Listo, gracias. Una pregunta. ¿Sí? ¿Escribió algo en la diapositiva? No, nada. Ah, ok, perfecto. Gracias. De nada. Igual, porfa, si alguien tiene problemas ahí en los grupos, si alguien me ayuda diciéndoles que intenten en otro dispositivo, porfa. Agradecería mucho. Gracias. Les comento, las siguientes 3 diapositivas es de cosas que venían o unos ejercicios que te otorgaban en los años pasados, en los exámenes de los años pasados, es decir, de exámenes del 2021 para atrás. Te daban esta hoja como tal y ya te preguntaban diferentes cuestiones de la figura 1, de la figura 2, de la figura 3, de la figura 4, etcétera. ¿Ok? Ya no se los dan así, sin embargo, redunda en algunas cosas con lo que preguntan en los últimos exámenes. Es importante revisarlo por si llegasen a encontrarse algo similar, ¿vale? Vamos a ir revisando figura por figura. Vamos a empezar con la figura número 1, donde tenemos un rectángulo con unas diagonales alrededor y algo escrito adentro. Primero, y pregunta de SIAC viejo y de SIAC nuevo, llamémoslo así. Ese recuadro, esas líneas diagonales, ¿alguien sabe cómo se le llaman? En dibujo técnico, por ejemplo. El achurado, ¿no? Achurado, correcto. Achurado. ¿Cómo lo define SIAC? Acucharado. Ahí se les pusieron C en lugar de S. Así que si ustedes encuentran la extraña palabra de acucharado, se refiere a achurado. Achurado es estas pequeñas líneas en diagonal que se ven ahí. Por ejemplo, voy a poner una pieza así, le pongo las líneas a 45 grados, eso se le refiere a achurado, que es lo que nosotros tenemos de este lado, ¿vale? Entonces recuerden, acucharado o achurado nos referimos a lo mismo. Ahora, pregunta de SIAC viejo y pregunta de SIAC nuevo. ¿A qué se refiere achurado? A un espacio aéreo especial. Perdón, ahí le quité la diapositiva, permíteme. Listo. A un espacio aéreo especial. ¿Cuáles son estos espacios aéreos especiales? Zonas peligrosas, zonas prohibidas, zonas restringidas, zonas militares, etcétera. ¿Ok? Entonces, nuevamente, pregunta de SIAC. Una zona, un área achurada que define un espacio aéreo especial. O en su defecto, interpreto, veo, analizo la tira de respuestas que me dan y va a ser o zona prohibida, zona restringida, zona peligrosa, etcétera, ¿va? Particularmente esta que tenemos aquí nos está hablando de una zona Mike de diagonal 3. ¿Qué quiere decir? Que es una zona de México de peligro. Recuerden que la clasificación, las letras vienen en inglés, sería de dangerous. Si tuviéramos una P, ¿de qué sería? Peligroso. Prohibido. Recuerden que es en inglés. Dangerous. ¿Ok? ¿En qué zona? En la sección número 3. Eso no nos interesa. Entonces, ¿cómo manejaban los escenarios en años pasados? De acuerdo a la figura 1, ¿qué tipo de zona es? Ya la respuesta es
zona de peligro. ¿Va? Ahora, del lado derecho tenemos unos números. Tenemos en la parte de abajo 9,000 above mean sea level y 10,000 above mean sea level. ¿Qué quiere decir? La base y el tope, o la base y la cúspide de esta zona. La base la vamos a tener en la parte inferior, que es de 9,000 pies, y el tope en la parte superior, que es de 10,000 pies. Preguntas tan sencillas como, de acuerdo a la figura 1, ¿cuál es la base de la zona peligrosa? La respuesta 9,000. ¿Cuál es el tope de la zona peligrosa? La respuesta 10,000. O algún otro tipo de preguntas como, si voy volando a 12,500, ¿necesito autorización por parte de las autoridades mexicanas a 12,500? Sí, ¿no? Porque está por encima de la cúspide. No, porque no está dentro de la zona peligrosa. Recuerden, no podría volar esa zona mientras esté a 9,000, 9,100, 9,200 hasta 10,000. ¿Ok? La P que era. Prohibido. Provided. Oiga, Inge, nada más anterior a eso, donde dice Mike del 3, ¿qué significaría el 3? Es la sección clasificada dentro de la delimitación que le dan a esa zona. O sea, digamos, tú ves una carta y la dividen en secciones. Entonces, esta corresponde a la sección número 3. Eso es indiferente. No, disculpe, Inge, son zonas de peligro, es con delta, zona prohibida es con papa, y la zona restringida es con R. Con R, sí. ¿Dudas de la figura 1? ¿Y el nombre como tal cuál era? ¿Perdón? ¿El nombre como tal de esa imagen cuál era? ¿Cómo que el nombre como tal? O así solo es zona de peligro o así. Sí, es zona de peligro de México. O sea, te preguntaba nada más como de una partecita de toda la imagen. Ah, ok, vale. Muy bien. Figura número 2. ¿Qué representa la simbología en la figura número 2? Sencillo, un borde M. Ahorita igual lo vamos a ver más adelante. Figura número 3 es la que está del lado izquierdo por debajo. La información del borde Guadalajara. Ahí sí teníamos una pregunta general de qué representa la figura 3. Sería la información del borde Guadalajara. ¿Qué radioayuda representa la figura número 3? Un borde ME, ahí nos lo está especificando. ¿Qué frecuencia de operación tiene? La 117 decimal o 117,3. ¿Cuál es el código OASI de acuerdo, igual el código IATA de acuerdo a la figura 3? Igual ahí lo tenemos. Golf Delta Lima. Recuerden que para SIAC les van a preguntar los códigos IATA y los códigos OASI de las 4 estaciones en las que hacen su examen práctico, que es Monterrey, Guadalajara, Acapulco y México, para que lo tengan presente. ¿Qué representan las líneas y los puntos de la figura 3? El código Morse del borde Guadalajara. Recuerden que cuando lo sintonizamos se emite un código Morse. Y por último, ¿cuáles son las coordenadas del borde Guadalajara de acuerdo a la figura 3? Sé que no se alcanza a visualizar bien, pero bueno, es 20 grados, 31 minutos, 24 segundos norte y 103, 18, 42 oeste. ¿Ok? Esta era la información o las preguntas que planteaban de acuerdo a la figura número 3. ¿Alguna duda de la figura 3? No. No, ninguna. No. Figura 4, ¿qué representa esa simbología? Es una línea con asurado encontrado. Es un área límite común entre dos zonas. ¿Ok? Esto lo vamos a ver principalmente en la parte fronteriza. Igual ahorita vamos a hablar un poquito de esa parte.
Figura número 5. De acuerdo a la figura número 5, ¿qué tipo de ala o qué posición de ala es? ¿A la baja? A la media. Ajá. A la media. Media porque está Eso justo en la parte media del fuselaje. Recuerda que el ala baja está empotrado y lo más pegado hacia el tren, y el ala alta está por encima. Ah, ok. ¿Okay? Figura 6. ¿Ven esta pequeña línea que se alcanza a visualizar aquí, que está dentro del rectángulo naranja? Era lo que preguntaban. De acuerdo a lo que se señala en la figura número 6, ¿qué parte del ala es? Y la respuesta era compensador del alerón. Pero vamos a describir todo lo que podemos encontrar aquí. ¿Ven mi manita? ¿Los flaps? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Esto cómo es? Ya, bueno, ya lo dijeron muy bien. Flaps. Este de acá, Alerón. 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 Estos de acá, Slats. slats. Y este, Spoiler. spoiler. Perfecto. El que está en la esquina a la izquierda del ala, ¿qué es? Este Slats. Ranura, ¿no? es la ranura. Sí, le llaman ranura o en algunos venía como generador de vórtice. Ah, ok. Pero este igual no lo preguntan. Por eso igual no lo comenté. Pero bueno, ya saben, ranura como tal o generador de spoiler. Y por último, ¿qué tipo de flap es este? Recuerden, fíjense, hay un pequeño espacio, un pequeño slot entre la apertura del flap y el perfil. Es el flap split o flap dividido. Se lo pueden encontrar en inglés o en español. ¿Ok? Esta imagen, esta hojita la entregaban los años pasados. Ahorita ya no lo hacen, en al menos estos 3 que hubo. Sin embargo, creo que es importante revisarlo. Primero porque en algunas preguntas redunda con lo que sí cuestionan en este nuevo. Y si no, tenerlo presente por si nos llegamos a encontrar algo similar el siguiente año. ¿Va? De hecho, ¿Alguna duda de venía estas una figuras? Perdón ¿Mande? por interrumpir. Venía una pregunta de cuál era el flap más rentable o el mejor tipo de flap. Es el Fowler. Estamos en Fowler. dinámica, no se preocupen. Es el Fowler. Antes, en los años pasados me decían, ¿verdad? Ay, mamá, ya acabó ya. Tiene más, tiene mucho, tiene niña mocha. Perdón, ahí su micrófono. ¿Alguien tenía una duda? Sí, la hojita la entregaban en el CIAC años pasados, ellos directamente a la institución, ¿verdad? Sí, ellos te dan una hojita blanca, te daban esta hoja y una carta de Acapulco, que es la que vamos a ver a continuación. Antes funcionaba así, ahorita ya es todo por texto. Te lo tienes que imaginar. Gracias. De nada. Muy bien. Paso con la siguiente. Te daban esta carta del año 2012, me parece. No conseguí la carta del 2012, por eso les puse esta. Pero les hago el énfasis en lo que llegaban a preguntar. Sabemos que una carta Jepsen se lee de derecha a izquierda, de arriba a abajo. ¿Ok? Sin embargo, aquí nada más vamos a revisar lo que llegaban a cuestionar. Esta es la Acapulco México ILSDM1 de la pista 1-0. Y la primera pregunta que hacían, de acuerdo a la carta que se te fue entregada, ¿cuál es la fecha efectiva? Podemos visualizar de este lado que tenemos 2 fechas. Una cuando fue publicada y otra a partir de cuándo es efectiva. En este caso, 17 de agosto. ¿De qué año? ¿Del presente? 17. Del 17, porque recuerden es de cuando Sí. las fechas. ¿Va? Te preguntaban cuál era la frecuencia de látiz. La tenemos aquí, 115 decimal 9. Te llegaban a preguntar cuáles eran las siglas del localizador de Acapulco. Tenemos de este lado, India Alfa, India Alfa. ¿Cuál es la frecuencia del localizador de Acapulco? 11 decimal 9.
La elevación del aeropuerto, la tenemos acá, 16 pies. La TDZE, que es de 12 pies, ¿ese cuál es? Es la zona de toque, ¿no? De la pista zona de toque. Touchdown Zone Elevation, la elevación de la zona de toque, 12 pies. Muy bien. Importantísimo en PIA. Todos los acrónimos que vamos a ver me lo pueden preguntar en la materia en específico o me lo pueden preguntar en CIAC. ¿Ok? Es decir, me puedo encontrar una pregunta que, ¿cuál es la definición de Tango, Delta, Zulu, Eco? Y la respuesta, elevación de zona de toque. Recuerden que también el examen viene spanglishado. Entonces me lo aprendo en español y me lo aprendo en inglés. ¿Va? Elevación de su... ¿Qué? Touchdown Zone Elevation. Pero en español, ¿cómo viene? Elevación de zona de toque. Disculpe, Inge, yo tengo una pregunta. En la MSA, donde dice MSA del borde de Acapulco, los pies que está subrayado de 9400, ¿qué es? Bueno, como seleccionado. Ahorita ¿no? me detuve aquí. Ahorita continúo. Ok. Gracias. Inge, otra pregunta. La de 6 es elevación de... O sea, ¿qué diferencia hay entre los dos? Perdón, ¿lo podrías repetir? Entre la elevación del aeropuerto y la elevación de la zona de toque. Ah, perfecto, ya, con eso. Gracias. Bueno, no te dije cuál es la diferencia, pero te la digo. Pues sí, se entendió. Recuerden que la elevación del aeropuerto es como tal el punto más alto dentro del aeropuerto. Y la elevación de zona de toque es ya en la pista en específico. Sabemos que hay irregularidades, no se mantiene, entonces aquí hay 4 pies de diferencia. Recuerden que en la carta de aeropuerto hay un punto marcado en donde te dice cuál es el punto más alto y por ende es la elevación del aeropuerto. Y la elevación de la zona de toque es donde están las marcas de Igni Point. Porque la zona de toque es el que toma relevancia para aproximaciones de precisión y de no precisión, que es esta diferencia de 12 pies que se alcanza a visualizar. Ok, oye, Inge, una consulta. Ahí, nada más para reafirmar lo que dijo la compañera, dice, es la elevación del aeropuerto, que es de 16 pies, y la elevación de la zona de toque es a 12. ¿Por qué es a menor? O sea, no entiendo por qué es más baja más abajo la zona de toque. Por la irregularidad de la superficie. La elevación del aeropuerto siempre va a ser el punto más alto del aeropuerto. Es donde lo vamos a ver representado en la carta de aeropuerto. Ok. Y la de zona de toque en el Igni Point. La del zona de toque es importante que nosotros la ubiquemos o la conozcamos, por eso nos la especifican ahí, para los términos de precisión y de no precisión. Si se dan cuenta, vámonos con la de precisión. Nos dice que nuestro DA, nuestra Decision Altitude, es de 212, mientras que mi Decision Height es de 200. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los 12 pies de mi zona de toque. ¿Por qué esa es la diferencia? Porque sabemos que un concepto es altura, otro concepto es elevación y otro concepto es altitud. Naturalmente, coloquial en la operación, o todos nos referimos como altitud o todos lo referimos como altura. Pero recuerden que en la teoría son 3 conceptos completamente diferentes. Esto no es de esta materia, pero pues vamos a adelantarnos un poco. ¿Quién me dice la definición de altitud? El espacio. Del nivel medio del mar a un espacio. O sea, sí está viendo aquí como mi dibujito de un avión bien padre, ¿verdad? Sí. Entonces, esta es altitud, ¿vale? Le voy a poner nada más alto. Que es del nivel medio del mar a un punto en el espacio. ¿Qué punto sería? Mi avión. Después tengo, por ejemplo, Acapulco. Aquí está mi pista, a 16 pies. Elevación.
Entonces, ¿cuál es la definición de elevación? El nivel medio del mar a un punto en el terreno. Un punto en el terreno. Exacto, eso sería elevación. Y por último, tengo mi altura. ¿Cuál es mi altura? De un punto en el En terreno. el terreno hacia el punto del De un espacio. punto sobre la superficie hasta un punto sobre el espacio. ¿Ok? Entonces, si dan cuenta, la diferencia de la altura y la altitud es mi elevación. 212 menos 200 me da mi elevación de zona de toque. De ahí nace. Y por eso es importante. ¿Va? Pero igual ustedes nada les preguntan, ¿cuál es la elevación de zona de toque de acuerdo a la carta que te entregaron? Nada más ves tu carta y dices 12 pies y listo. ¿Va? Nada más que igual ya esto anótenlo también porque es de otras materias, también lo vemos. Muy bien, continúo. Después me preguntan cuál es la minimum sector altitude de mayor valor. Visualizo aquí, la de mayor valor, 9400. ¿Okay? ¿Cuáles son las indicaciones de mi frustrada? O de acuerdo a mi frustrada, ¿por qué radial tengo que desalojar? ¿Hasta qué distancia tengo que desalojar de Borde Acapulco? ¿Qué viraje voy a hacer? Si hacia la izquierda o hacia la derecha. Solamente leer esta parte. ¿Ok? Esto es lo más relevante del encabezado de la carta que nos otorgaban. Muy bien. Ahora voy con la parte del plano. Aquí solamente 3-4 preguntas. ¿Cuál es el punto más alto creado, el punto más alto publicado en la carta? Cuando nosotros veamos esta como flecha negra o como un pino invertido, no sé cómo le gusten llamar, nos estamos refiriendo al punto más alto sobre la carta. En este caso, la respuesta es 3065 pies. ¿Vale? Este es lo sobrepuse, porque como les comentaba, no tenía la carta original, la del 2012. Pero ahí venía un dibujito de una antena y un valor. Que preguntaban, ¿cuál es el punto más alto creado por el hombre? Cuando nosotros tenemos 4 diferentes tipos de figuras, se van a referir hacia los puntos más altos por el hombre. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son esas figuras. En este caso, era una antena que estaba alrededor de 1837 pies. ¿Vale? Aquí también podemos visualizar siglas y frecuencia del ILS, frecuencia del Borde Acapulco, altitud a la que tenemos que mantener nuestro patrón, que son 3000 pies, y a qué distancia tengo mi fijo intermedio, pregunta de SIAC, de acuerdo a la carta que esté otorgada. ¿Cómo dijo? A 12 millas. A 2 ¿Qué millas. distancia está A mi 12 fijo millas. intermedio? 12 millas. Aquí está. Recuerden que hay 4 fijos. ¿Cuáles son las siglas? IAF, Final. Es el IAP, el IF, Initial, el FAF y el MAP, ¿no? Los últimos dos. Initial approach fix, initial fix, final approach fix y next approach fix. correcto. Son los fijos para una aproximación. Igual esta no es pregunta de esta materia, pero pues aprovechando. Por los que no recordaban cómo visualizar o cómo identificar un fijo, es a través de estas siglas. ¿Ok? Aquí visualizamos Oye, el intermedio y visualizamos el inicial. ¿Sí? Yo no tengo el curso de Jepsen, apenas lo empecé ayer. Supongo que todo esto me lo van a enseñar, ¿verdad? ¿En dónde lo estás tomando? En la México. Pues yo diría, no sé, nunca he tomado... Ah, sí, con... Sí, esto lo Sobre los cursos que te dan como
1 o 2 días, ¿no? Sí, de hecho dura una semana, pero sí supongo yo que sí, ¿no? Porque esto sí ¿Te no lo lo va a sabía. dar el ingeniero Reyes? Ajá. Ah, Sí, pues, es correcto. sí, te va a dar todo esto. Nada más, sí, haz tus anotaciones súper bien, porque te va a servir muchísimo para el examen. Ah, ok, vale. Gracias. Una pregunta, dije. Sí. En la parte que es como una antena que dice 1837 pies, Ujú. ¿eso qué es? El punto más alto creado por el hombre. Punto más alto creado por el hombre. Este es por el hombre y este es simplemente el más alto. Muchas gracias. De nada. Ok, igual, estas eran las preguntas que hacían años pasados. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No. ¿No? Muy bien. Seguimos con la carta. Tenemos la vista de perfil. De ahí redunda completamente con lo que vemos en el plano. Aquí nada más. ¿Qué significa TSH? Altitude. Threshold Crossing High. Threshold Crossing Height. Altura para cruzar el umbral. Muy bien, igual después de venir esta definición del acrónimo. Threshold Crossing Height. Ahora, haciendo el match con operaciones, es de 61. ¿Por qué 61? ¿Alguien sabe? ¿Por la Missed Approach o...? ¿En dónde qué? ¿Por qué el valor es 61? Tienes que cruzar a 50 pesos. Correcto. 50 pies, entonces son 61 menos 2 te da 49, pues los casi 50, ¿no? Perfecto, muy bien. Por reglamentación, en la parte de operaciones, recuerden que todas las aeronaves deben de cruzar, de acuerdo al segmento de aproximación, el umbral a 50 pies. Todas las aeronaves, independientemente del tipo de motor que tengas, para considerar una aproximación estabilizada. Y aquí ya nos está dando nuestra elevación de zona de toque, que son 12 pies. Entonces, considerando que son los 50, debería de ser de 62. Sin embargo, está muy cerca, 61 pies. Por eso es ese valor. Que igual, relacionarlo con la parte de operaciones, pregunta de SIAC, ¿a qué altura deben de cruzar las aeronaves de acuerdo al segmento de aproximación? A 50 pies sobre el umbral. Muy bien. Del lado derecho, en caso de fallas de equipo, los régimen de descenso que debemos tener para mantener nuestra glide slope y el tiempo que debemos de alejarnos si perdemos nuestro DME. ¿Ok? Aquí es muy sencillo interpretarlo. Primero, ¿cuál es el ángulo de la pendiente de planeo de acuerdo a la carta que se te fue otorgada? 3.10. 3.1. 3.10 grados, Ajá. muy bien. ¿Qué gradiente de descenso o qué régimen de descenso debo mantener si tengo una aeronave de un ground speed de 140 nudos? 768. 768, muy bien. Si tengo falla de DME y voy con un Cessna cuya velocidad de crucero es de 70 nudos, ¿cuánto tiempo me debo de alejar para efectuar la frustrada? 4 minutos. 4.2, ¿ok? Así en este tipo de preguntas. Perfecto. ¿Qué luces y en qué parte se encuentran de acuerdo a la carta que se te fue otorgada? Tenemos unas luces PAPI del lado izquierdo. izquierdo. ¿Qué significa PAPI?
Las luces. Precision Approach Path Indicator. Muy bien. Insisto, todos estos acrónimos los deben de tener súper bien definidos. De aquí... ¿Qué es Precision Approach? ¿Qué? Precision Approach Path Indicator. Gracias. Estos acrónimos se nos van a preguntar en español, ¿verdad? En el examen. Spanglishado. Está spanglishado. Se lo van a encontrar en español o en inglés. Con el recuadro morado, los mínimos con el ILS operativo completo. Recuerden que el ILS tiene 4 componentes, 3 principales y 1 en ciertas ocasiones. Primer componente, localizador. Segundo componente, glide slope. Tercero, radiobalizas VHF, que son los marcadores. Y si aplica en algunas ocasiones el back course, se considera como componente del ILS. Igual eso lo vamos a ver en la parte de navegación, no se preocupen. Aquí nos está marcando los mínimos si tenemos todo el sistema operativo, donde tenemos un Decision Altitude de 212 y un Decision Height de 200 pies. ¿Ok? Del lado derecho, si tenemos el Glide Slope inoperativo, cuyo componente es el más importante del ILS, tenemos mínimos más altos. Primero, ¿qué significa MDA? Minimum Decision Altitude. Minimum Descent Altitude. Mucho ojo, significan cosas diferentes. Esos acrónimos igual se los van a preguntar. DA, Decision Altitude. MDA, Minimum Descent Altitude. Y Minimum Descent Height, en el caso de la H. Igual, ¿cuáles son los valores específicos? De un lado tenemos 580 como MDA y 568 como MDH. Del lado inferior, los mínimos de visibilidad de acuerdo a las categorías de aeronave. Recuerden que las categorías de aeronave están divididas por peso y, para fines de esta carta, por velocidades de aproximación. Entonces, para ILS es muy sencillo, todas una milla de visibilidad. Estatuta, terrestre, ¿Era por peso, náutica. por qué? ¿Otra cosa? ¿Cómo? Perdón, dije, ¿era categorías de aeronave por peso y por qué? En este caso, por velocidad. Aquí está. Velocidad de aproximación, la velocidad de referencia. Nos está diciendo que la visibilidad es 1. ¿Una milla qué? ¿Estatuta, terrestre o náutica? Estatuta, ¿no? Statute miles. Recuerden, estatuta y terrestre es lo mismo. Se lo pueden encontrar en cualquiera de las dos definiciones. En el caso de el glide slope, la pendiente de planeo inoperativa y con una aeronave con una velocidad de aproximación de 139 nudos, ¿cuáles van a ser mis mínimos de velocidad? De visibilidad, perdón. Milla y media. 139 está en esta parte, porque aquí empieza en 140. Entonces, entonces una milla, ¿no? ¿cuáles van a ser mis mínimos de visibilidad si voy con pendiente de planeo inoperativa para una aeronave de 166 nudos? No hay, ¿o sí? Este es de 165 y para arriba. Entonces entra una 3/4. Ok. ¿Ok? ¿Cuáles son los mínimos de visibilidad para una aeronave con 91 nudos y un sistema ILS completo? ¿Una milla? Una milla. Y me voy hasta acá. ¿Ok?
tengo aquí Alfa, Bravo y Charlie, ¿no? Igual, para no tener que hacer todo esta línea que yo hice. Ok, esto era lo que les llegaban a preguntar. Si se dan cuenta, en los años pasados, vimos como 40, 50 conceptos y solamente venían 20. ¿Va? Se puede tocar cualquiera. Más todos los acrónimos. Y uno que también siguen preguntando bien raro. ¿Qué significa esto? ISLW. Es el es el ILS. Saltillo, ¿no? Está dividido en dos partes, ¿no? También. Es bien random esa pregunta. Yo nunca he volado para allá. Ha de tener algo muy especial el de Saltillo. Ha de haber una comida muy rica, no sé. Pero siempre lo preguntan. Oiga, Inge, de hecho, creo, la verdad no estoy muy seguro, pero que también está dividido en dos partes, ¿no? El marcador, creo que exterior y medio, o era interior y medio, algo así. Hay 3 tipos de marcadores, pero como tal el acrónimo no nos define cuál marcador es. Porque este no es un marcador, es un localizador. Ok. Yo quiero hacer una pregunta un poco extraña acerca de los marcadores en relación con el Final Approach Fix, el Initial Fix. ¿Cuáles eran los que estaban a la misma distancia uno con el otro, la relación? Eso lo vamos a ver en operaciones, no se preocupen. Pero sí lo revisamos, igual qué pasa si un marcador no funciona, qué pasa si otro no funciona, eso lo vamos a ver. Recuerden que ahorita nada más es interpretación de simbología, pero eso lo vamos a ver en operaciones, ¿va? Una pregunta, Inge, en la traducción de Papi me aparecen 2 traducciones al español. ¿Cuál es la que aparece en el examen? Precision Approach Path Indicator. ¿Y cuáles son las 2 que te aparecen? ¿Y dónde las viste? A ver, espera. Una en ICAO me aparece Sistema Indicador de Senda de Aproximación de Precisión. Y la otra sí, total, o sea, en Wikipedia, Indicador de Trayectoria de Aproximación de Precisión. Okay, si nos imagino que la de ICAO, ¿no? Ah, sí. No. O sea, si nos encontramos como tal, ¿cuál es la definición de Papi? Vamos a tener que traducirla textual. ¿Ok? Ok. Porque Pablo define como un sistema, pero si te das cuenta, en su parte de acrónimo no trae la letra sistema. Sé que es muy... no muy bien fundamentado el decirlo así, pero en el examen sí lo manejan textual, las traducciones textuales. ¿Va? Ok, gracias. De nada. ¿Y qué fue siempre ILSW? ILSW, el localizador de Saltillo. Ok. Claro, ahorita que dijo de lo de Saltillo, de por qué lo contaron. Perdón, una pregunta en la última lámina. En el área de MDAH vienen 640 y 624 menos 1. ¿Qué significa eso? Son las circuntuland, las navegaciones, las circunnavegaciones. Es cuando vas a entrar por otra, hay pistas cruzadas y vas a entrar por otra pista. O sea, ya no vas a aterrizar en la 10, sino vas a aterrizar en la 24. Por eso no lo preguntan. Es decir, vas a aumentar tus mínimos para la pista 24, tanto en cuestión de techo como de visibilidad. Pero esto no viene. Muy bien, gracias. Inge, si en el examen no se van a ver, no va a haber, digamos que una carta como tal, como estas, ¿cómo podría venir más o menos el tipo de preguntas? Ahorita voy para toda esa parte. Ahorita ya les especifico lo que ya viene en esos exámenes del último año. ¿Vale? Ahí tenía una chica alguna duda de lo del Saltillo, pero se escuchó muy bajito. No, Cabay me escuchó, que le quería comentar que en Saltillo vuela una de las
empresas cargueras más importante, aeronaves, TCM, tal vez por eso siempre la preguntan. Pues la verdad es que estuvo muy random esa pregunta. Digo, o sea, sí tendrán alguna razón en específico, pero bueno, ya sabemos TSM, vuela por allá. Y de hecho, los que son de escuelas del norte me parece que igual van de manera continua hacia ese aeropuerto. O sea, sí es como constante que vuelen por allá. Pero bueno, vale. Estas son las preguntas de acuerdo a los escenarios del 2021 para atrás, ¿va? Ahorita vamos a ver ya lo que compete para este año, ¿vale? Paso con la simbología Jepsen. ¿Todos vamos ahí? ¿Sí, todos vamos en la misma diapositiva? Sí, muy bien. Así es. Sí. Aquí empieza con la parte de texto, descripciones o alguna simbología que se los presentan en su examen. ¿Cómo viene, por ejemplo, si les aparece de acuerdo a los manuales de información aeronáutica, qué significa el siguiente símbolo? Y les ponen algo así, ¿no? Pero bien dibujadito, sencillo. Y es un BOR como tal, o un BOR DME, si tiene la parte sombreada, la parte central sombreada, así lo definen. ¿Ok? ¿Qué simbología representa un círculo con la parte central sombreada? Sé que es muy difícil de imaginarse, yo lo entiendo, pero pues inténtenlo dibujar. Aparte aquí yo les sintetizo lo que les pueden llegar a preguntar. Entonces, un círculo con la parte central sombreada es un BOR de... ¿Ok? Por debajo, de acuerdo a la siguiente simbología, y nos lo podemos encontrar como tal el dibujo, o de acuerdo al siguiente texto, y te ponen B diagonal 137, creo que ese es el escenario que maneja CIEC. ¿Qué representa? Ya es una aerovía, una respuesta así general, una aerovía Víctor, una respuesta más completa, una aerovía de baja, porque recuerden que hay dos tipos de aerovía. Aerovía baja es Víctor, aerovía de alta, ¿cuál es? Julieta. Julieta, que en este caso sería, en vez de la V, sería una J. ¿Y qué representa el B diagonal 137? Ah, bueno, es una aerovía Víctor con un rumbo magnético de 137 grados. Esa sería la respuesta más completa, ¿ok? Esos 4 escenarios se lo pueden encontrar dentro del mismo dibujo. Nuevamente. Igual, ¿qué representa la siguiente simbología? Víctor diagonal 102. ¿O qué representa el B 102? Así les va a venir en texto. La pregunta, la respuesta puede ser simplemente una aerovía de baja, una aerovía Víctor o una aerovía Víctor con un rumbo magnético de 102 grados. ¿Vale? Una pregunta, ¿el examen es de opciones o tienes que poner la respuesta? No, son tres opciones múltiples. A, B, C. Todo el examen. Por eso el Classmaker se los pongo igual así. De hecho, para los que vieron ya el cuestionario 7, ya nada más vienen 3 incisos. Los demás cuestionarios los puse con 4 porque los años pasados eran 4. Ahorita ya nada más son 3. Oigan, ¿y cuánto tiempo es del examen? Te dan 5 horas, realmente lo acabas la primera vez, lo acabas como en hora y media, 2 horas. Y ya los que se quedan revisando y todo eso, te avientas más tiempo, porque son 310 preguntas. Tú aviéntate un Classmaker y en promedio lo vas a hacer como en 1 hora. Agrégale 15 preguntas más. Digo, sí, 15, 20 preguntas más. Ya solo la parte de revisión y todo esto que
Igual les doy ahí unas recomendaciones cuando estamos más cerca del examen. Ahorita no se estresen tanto, todavía hay tiempo, ni siquiera hay fechas, así que ahorita focus completo en la parte de la teoría y ya yo les platicaré, yo creo que la última sesión, algunas recomendaciones para el examen. Gracias. Muy bien, ¿qué representa la simbología de una aerovía con alrededor de una flecha? Estamos hablando de esto. Es una aerovía en un solo sentido. ¿Va? Simbología de navegación. Un círculo sombreado como tal. Estamos hablando del tacán. Recuerden que el de borde M es un círculo con el centro sombreado. Borde M, si nada más es un círculo sombreado, estamos hablando de un tacán. Es un tacán. Es por militar, ¿no? Militar, ¿no? Air Navigation. Exacto. Muy bien. La parte de una flecha, una punta de flecha con la mitad sombreada, igual pregunta de SIAC, un localizador, a referencia ya de un localizador. Sí, es una figura simbología representada con punta de flecha y una mitad sombreada, así lo define el localizador. Y marcadores lo definen como simbología parabólica, me parece. Sí. ¿Qué representa qué representa la simbología parabólica? Y son los marcadores en general. Okay, aquí tenemos los tres marcadores: el interior, el medio y el exterior. Como tal, se dan cuenta, varía un poco en las dimensiones, sin embargo, se refieren hacia lo mismo para fines de simbología. Vamos a adelantarnos un poquito. Igual, esto no es de este tema, pero para apoyarnos rápidamente. El interior, ¿de qué color vamos a ver el destello en cabina? Blanco. Blanco. Preguntas decía. ¿Del medio? Ámbar. Ámbar. ¿Y del exterior? Azul. Azul. Creo que había una pregunta un poco tonta, pero decía, o sea, que si significaba mark o marker o otra opción. Y pues ya tienes que elegir marker, obviamente. Ok, no te entendí. ¿Cómo? O sea, bueno, por ejemplo, creo que era esta materia precisamente que te dice en el IM, MM y OM, o sea, ¿qué significa la M? Que sabemos que es marker. Y te da opción, creo que era marker, mark y otra que no recuerdo. Digo, es un poco tonta la pregunta, pero creo que sí venía uno así. Sí, de hecho también viene de los acrónimos, ¿eh? Aquí el que llegan a poner con mayor probabilidad es el inner, porque muchos se van con la idea que es la I de intermedio. Entonces estos acrónimos también, ¿eh? Inner marker. ¿Ok? Tacán también. Oye, Edgar. Ajá. La Oscar Mike es en interés y es India Mike es en cabina, Mike es exterior y Oscar Mike ¿en dónde es? No. Los tres vas a ver un destello de luz en cabina. O sea, estos radiobalizas, que son unas radiobalizas, van a ir colocadas a lo largo de la aproximación hacia la pista, en el piso, es infraestructura. Tú en cabina, para que identifiques por dónde vas, porque cada uno de estos tiene ciertas distancias en específico, que es lo que les comento que vamos a ver en operaciones. Tú vas a ver un destello de luz en cabina, para saber más o menos por dónde vas. Ok. Pero todos son destellos de luz en cabina. Tactical Air Navigation. ¿Ok?
el TACAN. Insisto, todos estos acrónimos se los deben de aprender. Y el BORTAC es BOR and TACAN. Ahorita de todos modos les digo dónde pueden revisarlo rápidamente todo. Ok, seguimos con la siguiente diapositiva. Aquí nuevamente hablamos de ashurado o acucharado. Recuerden, espacio aéreo de uso especial. ¿Va? ¿Cuál es perdón, aquí es clase delta, la simbología de clase delta, que está en texto como una línea discontinua sombreada en la parte superior. ¿A qué espacio aéreo se refiere? Hacia el clase delta. ¿Por qué nos preguntan clase delta? Porque es el de los aeropuertos en México. ¿Ok? ¿Cuál es la zona que define la parte fronteriza en una carta de navegación? Es el ADIS. ¿Cuál es la simbología de ADIS? Una línea paralela de puntos. Air Defense Identification Zone. ADIS. Es la zona de protección militar en fronteras. ¿Ok? Y una línea, esa sí no desconozco cómo la mencionan. Yo había escuchado algo como de chimuela. Una línea chimuela que se refiere hacia un FIR o hacia un UIR, que es un Flying Information Region, un Upper Flying Information Region. Igual eso lo vamos a ver en servicio de tránsito aéreo, que es un FIR y que es un UIR. ¿Ok? Pero ¿cuál es la FIR y la UIR? O sea, ¿cuál de las que están aquí? Esta simbología. Perfecto. Gracias. Ahí sí no recuerdo cómo lo mencionaban, algo como de chimuela, una línea chimuela, línea discontinua. Ahí sí les debo el cómo lo mencionaban. Nada más me acuerdo que decía que estaba sombreada de color verde. Creo que era adentada. La palabra era adentada. ¿Adentada se refiere a lo que está como chimuela? Sí, así salía. Era adentada. Perfecto. Gracias. Porque ahí sí no recordaba adentada. Gracias. ¿Pero esa para qué es? Para los FIR y el UIR. Una línea dentada sombreada de color verde. Así tendría que haber venido el texto. Y la respuesta es FIR, UIR o Fly Information Region. Depende de si te viene en acrónimo o completo. O región de información de vuelo. Bien, los que ya conocemos, igual son preguntas obligatorias. Los reportes de posición, en caso de una navegación simplemente por instrumento. ¿Puede regresar la diapositiva, por favor? Sí. Gracias. Nada. Recuerden, por navegación por instrumentos en general, hablamos de triángulos. ¿Cuál es la diferencia de un triángulo blanco, de un triángulo vacío a un triángulo lleno? El reporte, ¿no? Sí, es obligatorio. Obligatorio. Aquí es reporte obligatorio. Igual ahí, por favor, sus micrófonos para que no se haga el eco. Si hay algunas personas que están tomando como la clase juntos. Y aquí la parte ya de navegación ARNAV o navegación PBN. Recuerden que la navegación PBN se divide en dos. En navegación ARNAV y en navegación RNP. Ya lo vamos a ver en la parte de la materia de navegación. Igual, si una está descolorida o está vacía, hablamos de un reporte ARNAV, no obligatorio. Si está coloreada o sombreada, hablamos de un reporte obligatorio. ¿Ok?
Si tenemos cualquiera de estas dos simbologías, es decir, tenemos un triángulo dentro de un círculo, ¿qué significa una estrella dentro de un círculo? Bueno, un fijo de sobrevuelo con un reporte obligatorio o un reporte no obligatorio. ¿Ok? ¿Qué significado tiene una D con una flecha en medio o con una línea en medio? Es de que Directo, es un vuelo, que vueles directo. ¿Ok? ¿Qué simbología representa el dibujo de una torre? Bueno, un punto creado por el hombre. Estos son las cinco simbologías que yo les comentaba. En el caso de Acapulco, pues es una torre, pero podemos ver estos diferentes. Sin embargo, hablamos de un punto creado por el hombre. Recuerden que si solamente vemos algo así, es el punto más alto. Natural. El natural del terreno. Por orografía. ¿Ok? ¿Dudas de esto? No. Esta simbología general es El la tache, que... perdón, el tache que dice Mileage Break, ese, me quedó la duda. Ese no lo preguntan, es que para no recortar esta parte. Perfecto. Pero no, ese no lo preguntan. ¿Puedes repetir lo que significa el flyover fix, por favor? El flyover fix es un sobrevuelo del fijo. O sea, no como tal posicionarte de acuerdo a lo publicado del fijo, sino es un sobrevuelo ya con un reporte obligatorio o con un reporte no obligatorio. Por eso es que tiene la simbología que ya habíamos visto aquí o aquí dentro del círculo. ¿Ok? Entonces, el que tiene la estrella es Flyover Fix con AirNav. Ajá, sí. Recuerden que, por ejemplo, la diferencia de un fijo en forma de triángulo, llamémoslo así, un fijo ARNAV, es que el ARNAV tú puedes crear un fijo desde conocer las coordenadas. Entonces tú creas esos famosos waypoints y los triángulos ya son fijos publicados. Entonces ya solamente si hay un ARNAV publicado, pues en este caso es un reporte no obligatorio. ¿Vale? Esta simbología en general, descripción en texto, les puede tocar simplemente un 1, o sea, una pregunta de estas, les pueden tocar 10, les puede venir todos los acrónimos que ya hemos visto, o ya cuestiones más específicas, como cuáles, y una que lo podemos ver ya de una manera más representativa. Volvemos a esta zona o área ashurada. ¿Qué se refiere? Restringida. Un espacio aéreo especial. Espacio especial. En este caso, tiene una D. ¿Qué sería? De peligro. Peligroso. ¿Cuál es mi base? No definida. La tierra. Desde el piso. La tierra, es decir, Desde 0 el pies. terreno. Y mi 25,000. cúspide, 25,000. 25,000. Perfecto. ¿Cuál es? Perdón, Edgar, una pregunta de la lámina anterior. ¿Mandé? Una pregunta de la lámina anterior. Para arriba sí se puede volar, ¿no? A ver, permítanme. ¿Qué de la lámina anterior? Una pregunta dentro de las estructuras construidas por el hombre. La número 2, ¿qué significa stack? ¿Qué se refiere hacia stack? Hacia un rascacielos. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Ahora sí, de esta, ¿qué duda tenían?
Creo que dijeron algo que sí podían volar arriba de 25,000. Sí, porque ya no es parte de la zona. Podemos estar volando a 26,000 pies y ya cruzarnos por aquí sin ningún problema. Ok. Esa Ok, es solo de 24 para abajo, ¿ah? ¿no? De 25. Es Fly Level 250. Ok. De ahí para abajo es donde hay problema. De 25 para arriba ya no hay problema. Correcto. ¿Una chica iba a comentar algo? Yo, pero nada más estaba confirmando si era hasta abajo, o sea, en ground, porque no alcanzaba a ver más o menos qué dice, pero ya. Sí, desde ground. Pero perfecto. ¿Qué tipo de bore es este? Tiene esta peculiaridad. Es un bore DM. Muy bien. ¿Cuál es la distancia de Tenerife hacia el fijo de Lomas? Aquí está Lomas. 22 millas. ¿Qué náuticas o estatutas? Son náuticas. Náuticas. Muy bien. ¿El Lomas es un reporte obligatorio o no obligatorio? No obligatorio. No obligatorio. Muy bien. ¿Qué distancia? A ver, permíteme. Cambio de color. Pregunta hasta de la aerolínea. ¿Qué significa esto? Minimum of route Reception altitude. Minimum reception Altitude. ¿A cuánto? 7,000. 7,000. Muy bien. ¿Qué más? Viene. ¿Esto qué significa? ¿El 8 whisky? ¿O la línea discontinua? Variación magnética. Mi variación magnética. ¿O qué otro nombre? ¿O declinación? ¿O isogónica? No, declinación magnética. No, Variación. Declinación magnética. Muy bien. Y esto es así en general. Por ejemplo, aquí Royal es un reporte obligatorio o no obligatorio. Obligatorio. Gate es un waypoint un waypoint, un fijo ARNAV obligatorio o no obligatorio. No obligatorio. No obligatorio. Muy bien. Y así diferente tipo de simbología. Ahora, voy a quitar la presentación para escribir algo. Sí, una consulta. Ahí en el reporte ARNAV no obligatorio, hay que, o sea, no ser obligatorio que no se hace nada, ¿o qué? ¿Cómo? No, cuando no, O sea, no ahí en el obligatorio, reporte te puedes reportar o no te puedes reportar. Sí, no es necesario que digas, que te reportes. O sea, tú lo marcas Pues porque es vas nada, en ¿no? ruta como tal, pero no tienes que mencionarle a los servicios de tránsito aéreo que estás ahí. A eso se refiere. Ok. Voy a descartar lo que ya escribí y les voy a comentar la última parte, unas que serán 4 o 5 preguntas referentes hacia eso. Ya ven mi presentación, pero ya en forma de PowerPoint, ¿cierto? Sí. Sí. Yes. Muy bien. Disculpen, ahorita pueden pasar la última diapositiva al grupo. Gracias. Sí, ahorita mando. Gracias, Ro.
¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? La verde es la... Son 7.700 pies y 14.500 pies. ¿Cómo se llama? Grid Mora. La MEA, ¿no? Grid Mora. ¿Por qué es Grid Mora y no es MEA o no es Mora simplemente? Está por sectores, ¿no? Porque está por sectores. Perfecto. ¿Se alcanza a visualizar? Déjenlo, lo pongo así súper. Esta flecha que puse, ven que hay como un cuadro, que por esta parte es un cuadro. Está seccionado, es un grid mora. Se está especificando la mora, pero en secciones, que es la parte que se le agrega el concepto de grid, ¿no? Primero, esto es un grid mora. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué significa mora? Minimum of root altitude. Root altitude. ¿Okay? ¿Qué es MEA, MORA, MRA, MCA, MBA, MOCA? Todos estos acrónimos también se los pueden encontrar en SIAC, ¿okay? Para que se los aprendan todos. Ahí en los cuestionarios vienen todos para que los estén practicando. Igual ahorita les explico cómo pueden ustedes explotar el librito blanco sin que se vean con la necesidad de leerlo todo, ¿vale? Minimum of root altitude. Perfecto. ¿Qué es la grid mora? Bueno, es una mora que nos va a especificar en parte seccionada. Va a tener dos características: pregunta de SIAC y pregunta de ATP y de muchos lados. La variación de colores. Aquí nosotros lo vemos cafecito. En las escuelas creo que lo enseñan como fuchsia, realmente es color marrón. ¿Ok? El color marrón representa moras de 10,000 pies o más. ¿Ok? Igual a 10,000 o más. ¿Ok? Igual a 10,000, esa es la clave. El verde, cuando está en verde, representa moras por debajo de 10,000. Ojo con el igual a 10,000 o por debajo, porque ahí se pueden equivocar. ¿Ok? Es la altitud mínima a la que yo puedo volar librando obstáculos. ¿Ok? Ya con libramiento de obstáculos. Sabemos que hay 3 tipos de libramiento de obstáculos, de acuerdo a separaciones mínimas verticales. En áreas montañosas, ¿de cuántos pies es? 2,000. 2,000. Áreas pobladas, áreas aglomeradas o áreas no montañosas, ¿de cuánto? 1,000. ¿Y áreas no pobladas o áreas no aglomeradas? 500. 500. ¿Okay? La mora me va a respetar esos mínimos. Me los va a dividir en 2 colores. Verde cuando es por debajo de 10,000 y marrón cuando es igual o por encima de 10,000. Preguntas de SIAC. ¿Ok? Y de ATP. ¿Vale? Entonces, la mora solamente es libramiento de obstáculos. Hay otra cosa que llegamos a ver en unas cartas que es la MEA. Aquí no se ve como tal una MEA. Pero la MEA, ¿cuál es el significado del acrónimo? Minimum root altitude. ¿Cuál es la característica de una MEA o que hace la diferencia con un mora? Es que es el libramiento de obstáculos con recepción de y señal. Recepción de señal de navegación, ¿ok? De señal nav y com.
Ahí les tapa como un cuadro, ¿verdad? Que dice sesiones de FAMSI Express. ¿O no me aparece a mí? No, sí se ve. ¿Es recepción de señal qué era? Perdón. A ver, acá está en la pantalla. Navegación. Libramiento de obstáculos y recepción de señal PNAF y... De navegación y de comunicación. Ah, ok. Gracias. Y hay otra cosa que se llama MOCA. ¿Qué es la MOCA? Ese me hace... Minimum cross altitude. Clearance altitude. Obstruction Clearance Altitude. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es un libramiento de obstáculos entre dos radioayudas. Es decir, la MOCA solamente va a existir entre bor y bor, por ejemplo. No me lo van a especificar como una sección, como un grid mora, o como una parte de la carta, como un MEA. ¿Ok? El libramiento de obstáculos entre dos radioayudas. Preguntas decía entre estas tres, principalmente esta parte de la grid mora. Perdón, eso, lo último, la definición que dijiste es la diferencia entre ¿cuál y cuál? El libramiento de obstáculos entre dos radioayudas. Entre las tres. Entre las tres. O sea, si te das cuenta, todas te dan libramiento de obstáculos. ¿Qué es la diferencia? Ajá, la grid mora es seccionado. ¿Ok? Y la mora como tal es un libramiento de obstáculos en una área específica. El MEA es un valor que te va a dar libramiento de obstáculos más recepción de señal. Y la MOCA te va a dar el libramiento de obstáculos, pero entre bor y bor, entre dos radioayudas. No precisamente bor, puede ser entre un NDB y un bor o algo por el estilo. No. Pero esa es su característica. ¿Ok? Esto que subrayé lo deben de aprender muchísimo porque en ATP también lo preguntan. ¿Y el MRA, Edgar, se relaciona un poco con la MEA o es específicamente nada que ver porque la MEA es en root? No, el MRA siempre va a ser por debajo del MEA. El MRA solamente está especificado para términos, en este caso de esta imagen, de este fijo. Porque a pesar, por ejemplo, tú tienes tu mora, bueno, tu grid mora de 7700, pero recuerda que el mora no te especifica o no te asegura que vas a tener recepción de señal. Entonces, debes de bajar un poquito para que puedas tener recepción. Entonces, ahí se complementan. Igual la mora es únicamente cuando te sales de ruta, ¿no? Porque la MEA y la MRA es cuando vas en tu ruta. Sí, correcto. Vale, esto es importante, subrayenlo, anótenlo. Y con esto terminamos de ver la parte de PIA. Aquí no será... Disculpa, ¿será bueno mencionar lo de la distancia de separación mínima en grid mora? Ah, sí, lo de las separaciones del mid sea level a 5000 pies, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, agregarlo ahí, ajá. Sí, esto viene específico también en la parte de... ¿Cómo se llama? De las preguntas, pero se los pongo aquí. Bueno, se va a dividir prácticamente en dos. Y en la parte de... ¿Cómo se dice en español? El on-survey. ¿Cómo que es en español? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo? O on-survey. Es que, a ver, permítanme, déjenme. Muy bien.
Es el libramiento de 2000 pies sobre el terreno en áreas otro color. Esa es una característica también de la mora como tal. Y hay una pequeña como clasificación. Ahorita no recuerdo cómo se dice en español. Es cuando hay falta de información. ¿Mande? ¿Como no eres observado? ¿Por radar, Rudy? No, la verdad no. Ahorita no tengo ni en mente el concepto. Ahí sí se los confirmo en el grupo. No hay suficiente información. ¿Suficiente información referente a qué? Hacia la parte orográfica de la carta. De cuáles son los mínimos como tal que podrían considerarse. Entonces, lo verde de las altitudes son libramiento de 2000 pies sobre el terreno en área de 5001 pies, mean sea level o mayores. Estas aplican sobre estructuras hechas por el hombre. ¿Por qué se hace como esta especificación? Porque como ustedes saben, el libramiento de las áreas montañosas sí se respeta que sea a 2000, independientemente de cualquier cosa. Ok, bueno, como les comentaba, esto es lo más relevante de PIA. Ahí complementenlo con los cuestionarios. Se van a encontrar ahí las preguntas. La idea es de que lo vayan practicando. Y ahorita les voy a dejar de compartir el PowerPoint para nada más decirles cómo pueden explotar ustedes el Jepsen rápido y les sea muy, muy práctico, ¿ok? Me confirman cuando ya pueda quitar la presentación, por favor. Nada más ahí, MSL era Mincing Level o cómo, perdón, me quedo ahí. Es el nivel del mar, bro. Nivel medio del mar. Ah, gracias.
Inge, a mí en el examen recuerdo que me salieron dos términos que, bueno, uno creo que no se mencionó y el otro no estoy seguro de ahorita en la presentación. ¿Y cuáles son? Uno fue el COP, el Changeover Point. De hecho, me salió dos veces en el examen. Uno tal cual el símbolo y el otro como la definición. Y el otro el término M alfa, MA, que es la máxima Bueno, authorized esas altitude. les digo que viene como tal en la parte de los cuestionarios. O sea, falta, por ejemplo, el mínimo vector in altitude y algunos otros, pero pues son acrónimos. Entonces, están en los cuestionarios, es cuestión de que ustedes los practiquen. Y la parte del changeover point es esta sección, esta simbología, en donde te hace la mención del cambio de distancia para el cambio de frecuencia. ¿Ok? Ok. En cuestión de los acrónimos, insisto, o sea, les podría poner una lista aquí, pero pues es redundante con lo que van a ver en los cuestionarios, por eso es importante que los estén practicando. Ahora, ¿cómo ustedes pueden no aprenderse como tal todo, sino llegar a analizar o recordar lo que pueden encontrar en su examen? Pues revisando la parte de Introduction to Navigation Jepsen, to Jepsen Navigation, perdón. Es este librito que ya está en la bibliografía. ¿Ya todos lo están viendo? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. Es este librito blanco que algunas escuelas daban. Ok. No vamos a leer la 135, no tiene mucho sentido. Yo lo que les recomiendo es que para los acrónimos que se vayan encontrando en los cuestionarios, que son los que se van a encontrar en el examen, vean la parte de glosario aquí. Aquí viene prácticamente toda la información importante. Por ejemplo, la ADSB. ¿Qué es el ADSB? Viene como tal qué es el sistema de vigilancia, algunos valores en general, y lo que sí es importante que lean todos, no se van a llevar mucho tiempo, es la parte de acrónimos. ¿Ok? Porque insisto, en PIA también van a encontrarse acrónimos. Entonces viene un poco más abajo. Aquí vienen todos los acrónimos. Todas las abreviaturas. Ese link lo mandó al grupo, ¿verdad? Está en la descripción del grupo. Ahí para que ya no tengan que buscar como tal el texto, el mensaje que mandé, ya está en la descripción ahí. Estos sí léanlos, por favor, porque casi, bueno, bastantes vienen. ¿Ok? ¿Y qué otra forma puedo revisar rápido? Si yo tengo problemas para leer cartas, ya casi al final, permítanme. Viene, por ejemplo, una carta de aproximación en el plano de vista y ya cada punto, como el que estábamos viendo, viene a qué se refiere. Por ejemplo, el 17, que es un punto sobre el terreno. Bueno, ya me dice que el 17 es un punto sobre el terreno alto creado por el hombre, bla, bla, bla. Entonces ya si al que tengo algunos detallitos con la simbología, en un tiempo libre que tenga, pues lo busco rápido. Ahora, si tengo flojera de ir hoja por hoja y quiero saber, porque no me acuerdo cómo es Tacán, les doy control F, escribo Tacán y ya, rápido, para ver toda la información referente a Tacán. Veo la parte, por ejemplo, de la mora. Bueno, acá vienen, por ejemplo, todos los acrónimos que sí nos debemos de aprender. Es la M alfa que comentaba el compañero.
MCA, MOCA, MORA, MRA y otras que llegan a venir, bueno, que están en el cuestionario y que ustedes se pueden encontrar en su examen. ¿Ok? Así que este librito es muy poderoso. Lean esa parte que nada más les dije para que les ayude con los fines para el examen. ¿Ok? ¿Alguna duda con PIA? Bueno, con manuales de información aeronáutica, que es así como lo van a encontrar ustedes en su examen. Solo son 20 preguntas de todo lo que vimos. Solamente les van a preguntar 20 cosas. De esta materia es la única que son 20, Inge, y las demás ya de 30. No, es 20 PIA, 20 medicina, 20 factores humanos y 20 seguridad operacional y 20 legislación. Ah, ok, es que creo que entonces me confundí que nos había dicho 30 de todas. No, igual recuerdas que